Estamos para presentar un libro que es una auténtica maravilla. A mí me gusta mucho una película que se titula El hombre tranquilo, que narra las aventuras de un antiguo boxeador que llega al pueblo natal de sus padres y se encuentra con una serie de problemas, pero es un hombre capaz de hacer los trabajos más hercúleos. Y en varios momentos de la película, uno de los personajes que acompaña, uno de los secundarios, dice sistemáticamente homérico, esto es homérico. Pues homérico me parece que es el trabajo de Chaime, que se ha empeñado en mantener viva la lengua de Torres del Obispo. Una lengua del torrense, el torrentino, que estaba viva y pujante hace escasamente 20-25 años y que en estos 5 lustros ha pegado un bajón fundamental por 2 motivos. Por la influencia del catalán, muchos habitantes de Torres se fueron a vivir a Cataluña y sus hijos ya han estado educados plenamente en catalán y vienen con el catalán asumido. Y por otro lado, por la influencia del español, porque los torrenses que se han quedado, que nos hemos quedado allí, pues no vienen a la escuela en Graus y vienen a la escuela en español. No hay escuela en Torres, porque antes los idiomas se hablaban en el fogaril, ahora ya no hay fogaril, hay televisión, y se hablaban en el patio de la escuela, y tampoco hay patio de la escuela en Torres. Entonces el torrense como tal tiene 2 grandes enemigos que están literalmente acabando con él. Por eso es especialmente importante este libro, este trabajo, que es un trabajo hercúleo, vuelvo a insistir, es el trabajo de un auténtico loco, porque hay horas y horas y horas y horas de trabajo, charradas, conversaciones, investigación, profundización. Es un libro además in working, en proceso. Es un libro que no ha acabado. Hace unos años la Asociación de Vecinos de Torres, aprovechando que se cerraba el Gallet, que había un aniversario, publicó un primer extracto de este libro, que era un compendio ya apabullante. Pero es que Chaime ha seguido trabajando, ha seguido investigando, ha seguido profundizando y está consiguiendo unos resultados impresionantes, y sobre todo está generando las bases, los cimientos de futuros trabajos posteriores, porque yo estoy seguro que este libro, sé ya positivamente que es un punto de arranque para trabajos y para estudios. Y poco más tengo que decir, simplemente bendecir la bendita, lo creo, valga la redundancia, de Chaime, y esa capacidad de trabajo y de esfuerzo que ha hecho que este libro que presentamos hoy sea una auténtica gozada, se mire por donde se mire. ¿Y cómo es este libro? Ángel. La verdad es que tal como lo ha puesto Ángel, poco me queda a mí por decir. Es verdad que ha sido, es que todo lo que ha dicho es fundamental y básico. O sea, la catalanización que viene por Benabarre, donde ya no se habla ribagorzano oriental, sino que se habla catalán, en eso tienen parte de culpa entre comillas, que casi la mitad de la población de Benabarre ya son catalanes de verdad, o sea que han venido de allí. Y después sí, lo que es la castellanización, que nos viene por la parte de Graus. La verdad es que Torres era una isla de ribagorzano. Sí que es verdad que con ciertas palabras ya venidas del catalán, como puede ser carré. Hay otras que molto, por ejemplo, tampoco podemos decir que sea del catalán, porque en italiano se dice. Pero bueno, sí que tenía ya una cierta influencia, a lo mejor del catalán, pero la verdad es que hasta que se hizo la carretera, en los años 60, Torres era una isla. Estaba más comunicado casi con Estadilla, hombre, con Graus naturalmente toda la vida, pero bueno, estaba aislado. Y ahí es donde nos permitió que Torres mantuviera un ribagorzano más o menos puro. Naturalmente hay palabras que no se han dicho nunca, ni en Graus ni en Benabarre. Era un ribagorzano que podríamos llamarle central, que no existe, a no ser que lo comparemos con el patués. Lo que pasa que, claro, el patués, por ejemplo, dicen Carbasa, en Torres siempre ha sido Carbaza, y bueno, se mantuvo bastante puro. Y bueno, yo cuando llegué a Torres, que llegué con un mes, de eso ya no me acuerdo, pero tengo papeles. Don Paco Cristos me puso la primera vacuna. Pero bueno, en los años 80, cuando ya sí que estábamos, que volvimos a vivir a Torres, es que prácticamente la inmensa mayoría del pueblo hablaba torrense. Se te dirigían a ti en castellano, naturalmente por cortesía, pero es que había mi tía de Casa Roseta, es que no sabía hablar castellano. Hablaba un torrense precioso, con un montón de palabras, que incluso había veces que nos teníamos que ir a casa y decirle: mamá, ¿qué ha dicho tía? Que no me he enterado de lo que ha dicho. Y eso se ha perdido totalmente. O sea,
Y bueno, y es lo que ha fundamentado el trabajo de este libro, de por qué hacerlo. Pues bueno, pues fue tan casual como que una Nochevieja estábamos allí en Torres, aún se sigue celebrando la Nochevieja, más o menos pues varias generaciones juntas, y me di cuenta que estábamos hablando en torrense, solo estábamos hablando dos, o sea, José Antonio conmigo. José Antonio lo conoceréis aquí como Silver o Chesa, depende de si hayas estudiado con él, por Chesa. José Antonio Chesa Solano, de Casa Silvestre, y yo, y dije, en 30 y pico años hemos pasado de un extremo al otro, y esto no se puede perder, porque es que hay un montón de palabras que es que yo animo a los grausinos de verdad que se lo lean, porque sí que es verdad que hay palabras que no se han dicho nunca en Graus, pero encontrarán otras que a lo mejor se las oyeron a sus abuelos y están en el libro, porque si te lees un texto de Damaso Carrera y te lees pues cosas del libro, del vocabulario, verás que la verdad es que se parecen mucho, que algunas son incluso iguales, porque es eso, es que es normal, o sea, Graus y Torres siempre han tenido mucho contacto, naturalmente. Y ahí está el tema, por eso... ¿Cuántas palabras hay y cómo lo has estructurado? Uy, eso lo de las palabras sí que es... Más o menos. Porque claro, me dicen, bueno, ¿y cómo? Pues es que no lo sé, porque claro, hay páginas que igual te salen 20 y tantas palabras y hay otras que igual con las definiciones, porque claro, otra de las cosas que me puse y me empezó a gustar mucho es buscar la etimología, porque el principal problema que tenemos aquí con nuestra lengua, con el ribagorzano, es que la gente se piensa que es hablar basto. Aún hay mucha gente que piensa que es hablar basto. Entonces, si les pones la etimología, dices, pues mira, cimenterio, pues mira, en el siglo, no me acuerdo ahora porque no tengo el libro delante, en el siglo no sé cuántos estaba, ya viene del latín antiguo, cimenterium, o sea que no hablas basto, estás hablando de la evolución de una lengua que es el ribagorzano, que eso forma parte del aragonés, y ya está. O sea, eso es fundamental. La pedagogía, creo que por desgracia aún sigue siendo fundamental, porque es que estamos aún en eso, no como hace 40 años, que hace 40 años era ya, bueno, ya te ponían a parir, pero ahora no, sigue siendo fundamental la pedagogía y decirle, no, lo que tú hablas no es basto, es la lengua de tus antepasados y tienes que procurar que no se pierda. Y entonces, esto aproximado no podemos decir porque incluyes, aparte, explicaciones etimológicas. No sé si has incluido también algún texto en esas definiciones. Sí, intercalas. También. Por saber un poco la estructura. Otra cosa que también es muy interesante, porque me pareció, porque claro, el problema que tuvimos al empezar a maquetar con Chusé de Gara de Ediciones era el tamaño del libro. Y entonces ahí fue donde, pues bueno, ya no pudimos poner, por ejemplo. Me dijo, olvídate de diccionario, porque encima un diccionario no tiene que llevar pues todas las definiciones bien correctas, esto es un verbo transitivo, o sea, imposible hacerlo. Y entonces pues tuvimos que cortar cosas, pero desde luego están ahí pues las endevinetas, están los ditos, los charrazos, que a más de uno le sonarán. Entonces eso también forma parte de la cultura viva y hace que no se pierda, que eso es lo fundamental. Pero palabras, pues no lo sé, es que son un montón de páginas. Yo quiero añadir que se trata de una investigación filológica, lo que hay detrás, y que tiene mucho que ver, salvando las distancias, no, sin salvar distancias, porque sigue esa misma onda, con el diccionario de María Moliner. Es un diccionario en el que la palabra está en su contexto, está situada en el contexto en el que se usa y con las diferentes acepciones con las que se usa. Es decir, que es un trabajo tanto de investigación como de preservación de las palabras en su estado lógico y normal en una conversación habitual. Y fundamentalmente es una labor doble, primero de preservación y luego también de intentar que esa lengua rebrote, reverdezca y vuelva a ser una lengua de comunicación, que a fin de cuentas es lo que tiene que ser una lengua de entendimiento y de comunicación. Y en ese sentido yo creo que es un libro muy, muy válido. Esa investigación que hay detrás yo creo que queda plasmada en el uso que ha hecho en su libro reciente, este ornitólogo, ¿no?, que te citó como fuente para hablar de algunas especies. Sí, porque claro, es que eso es fundamental. Una cosa
que nos hemos dejado, que además es fundamental decirla, es que sin todos los estudios previos de Paco Salamero, que en paz descanse, pues no se hubiera podido hacer, porque él, bueno, primero él y después yo, cuando era un chaval en los años 80 con él, empezamos a recoger todas esas cosas que ahora mismo no. Por ejemplo, ahora mismo en Torres la gente dice avui, cuando antes la gente decía aui, que parece una tontería, pero bueno, claro, es distinto. Entonces, pues es fundamental el estudio que empezó a hacer Paco Salamero, es fundamental. Y lo que dice Ángel también, la puesta en contexto te ayuda mucho. Pues la verdad es que si quieres puede ser un buen manual para poder volver a hablar el torrense como os hablaba antes, entre los ejemplos, más pues eso, los ditos, los charrazos, las endevinetas. Con todo eso, pues la verdad es que se podría conseguir, y básicamente es lo que se intenta, intentar preservarlo. Porque ¿dónde puede conseguirse? Pues lo puedes encontrar en las librerías de Graus, los puedes encontrar en el Centro Social de Torres y naturalmente también aquí en Espacio Pirineos. Perfecto, pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias a ti.